Muy buenos días a todos, soy Juan Pablo de Técnicamente Dividendos y bueno, vamos con la segunda parte de nuestros ETFs de distribución. En esta ocasión voy con una sección que he considerado dividenderos. Tenéis que disculpar que me parece que se me ha colado uno, este de Luxemburgo, el XGSD. He puesto Europa y no es Europa, es global también, ¿vale? Que me acabo de descargar el folleto que tienen suyo y es uno global. Además, luego lo veremos en las comparativas, pero es muy parecido al ISPA, al que tenemos aquí de Alemania. Y bueno, vamos a empezar primero. Quería comentar algo que no expliqué bien el otro día, que fue el tema de por qué quiero sacar los dividendos de la cotización, ¿de acuerdo? Porque yo siempre quito los dividendos de la cotización. Lo que después de ver un par de veces el vídeo me he dado cuenta que no lo expliqué bien. Lo hice sobre los gráficos de Jazz ETF y en Jazz ETF precisamente es bastante te sale por porcentaje la rentabilidad. No son perfectos, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver primero el VGWL, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, es bastante similar. Aquí lo que te está haciendo es añadirte directamente los dividendos. No sería perfecto porque aunque tú cobres los dividendos y los vuelvas a invertir, ya te van a quitar un 19% mínimo, con lo cual no sería perfecto, pero sí que es cierto que lo hablé sobre estos gráficos y creo que no está bien hablado aquí. Quiero explicarme mejor y para eso me explico mejor aquí. Vamos a poner el que teníamos ahí puesto. A ver, esperar, dame un segundo. Por ejemplo, imaginemos un gráfico como luego le vamos a ver, es otro ETF, ¿vale? IUKD, que va sobre Reino Unido. Tenemos este gráfico sin dividendos, ¿de acuerdo? Este gráfico yo ya le tengo configurado sin dividendos. Se comió la caída del 2008, ¿de acuerdo? Y si hubiéramos comprado en cualquier punto de aquí, nos estaría pagando un 5,5 de dividendos, pero esta sería la cotización real. Aunque nosotros en nuestro Excel tuviéramos puesto lo que vamos cobrando de dividendos y nuestra rentabilidad fuera la que ponga Jazz ETF, por ejemplo, aquí nos fue pagando dividendos y fue alcista, pero luego llegó aquí 2015 y aunque nos siguió pagando dividendos, fue bajista hasta devolvernos todo. Y luego ahora ha vuelto a ponerse alcista y nos sigue pagando dividendos. ¿Qué pasa si yo pongo si yo le añado los dividendos a la cotización? A ver si quiere. Si yo le añado, voy a sacar esta ventana y le voy a dar varias veces, ¿vale? Para que lo veáis. Fijaros lo que dice si yo le añado los dividendos a la cotización. Que la caída del 2008 fue mucho menos amplia, cosa que es mentira. Hizo la subida que hemos visto, luego no cayó hasta devolver y luego no solo eso, sino como que va alcista. ¿De acuerdo? O sea, aquí tendríamos añadidos los dividendos. Evidentemente nos está engañando. La cotización no sería esta. En los puntos que nos pone no sería esta. Voy a quitar los dividendos para que lo veáis. ¿De acuerdo? Fijaros la diferencia de gráfico. Aunque nos esté pagando dividendos, lo que no puede hacer es volvérnoslos a poner en la cotización. Que luego yo los tenga en cuenta como que me ha pagado un 5,5% sostenidamente, me parece muy bien. Pero no es real que lo añadas a la cotización, porque yo a lo mejor ese 5,5% de dividendos, primero, me van a quitar un porcentaje en los impuestos. Y segundo, a lo mejor yo no los meto aquí en este activo. Igual ese día tengo otro activo en mente o está Microsoft dando entrada o lo que sea y ese 5,5% pues va a otro activo, va a Microsoft o va para cualquier otro lado. Con lo cual, ajustar los datos a dividendos para mí no, en la cotización no es correcto. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar quitado. Ahora, por ejemplo, ajustarlo aquí
Al ser por porcentaje lo veo un poco más correcto. No exactamente por el tema del 19% que nos irían quitando de impuestos, pero bueno, podríamos decir que si hemos entrado en este activo cuando empezó en junio del 2012 y hemos ido metiendo los dividendos y metiendo los dividendos y metiendo los dividendos, pues nos va a quedar muy próximo a 387. Tendríamos que ir quitando los impuestos, pero bueno, espero que con eso pueda quedar un poquito más claro el tema, ¿vale? Por eso me refiero que en cotización no lo veo bien. Es que es falsear la cotización. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con QDVW, ¿de acuerdo? Que nos paga un 2,8. Tiene buen capital y es global. A ver, creo que es el mismo. Hay muchos que tienen dos nombres, así que aunque yo le tengo puesto, vale, sí, QDVW. Hay algunas veces que pones un ISIN y te sale luego otro ticker porque son compatibles. Vale, como vemos es de Irlanda, se paga una comisión del 0,38, tiene un buen tamaño de fondo. Para mí todo lo que sea más de 500 millones está bien. Si vamos hacia abajo, pues corremos el riesgo de que sea pequeño. También hay que mirar qué historial tiene. Por ejemplo, este es de 2017 más o menos. Bueno, y vemos que la gráfica de rentabilidad con dividendos pues nos daría más o menos un 100% si hubiéramos metido posiciones ahí. Ha tenido varios momentos en negativo a lo largo del tiempo, en el COVID. Si estuviéramos mirando sin dividendos, pues habría hecho un pico hace poco de 66. Vale, y ahora vamos a mirar lo que os he dicho. Daba aproximadamente un 2,8, tengo apuntado. 2,92, 3, 2,8, 2,5. Actualmente 2,75, así que más o menos tengo apuntado un 2,8, podéis considerar 2,8, 2,9. Por el momento ha tenido un año de 3, pero ha vuelto a bajar, o sea que yo lo consideraría como máximo un 2,8. Parece que es semestral, aunque este año ha empezado pagando en febrero, por lo menos era semestral. Este año empezando en febrero no sé cómo lo hará. Vamos a ver la gráfica para no entretenernos demasiado. Vale. Vale, pues como vemos tiene una gráfica bastante alcista. Tengo quitados los dividendos, ¿verdad? No sea que se me hayan quedado. Sí, los tengo quitados. Vale. Pues es un buen activo, ya veis, paga alrededor de un 2,8 y tiene un dibujo alcista, muy parecido a los que hemos visto de los índices. Me comentasteis que a ver si podía mejorar lo de la calculadora, así que hemos encontrado esta herramienta para que parezca menos feo lo de la calculadora. Para ver qué retrocesos tendríamos que aguantar, pues por ejemplo en el COVID hizo un retroceso del 32%. Eso serían el estómago que nos va a tocar tener. En el 2022 aproximadamente hizo un retroceso del 14% y en los aranceles un retroceso casi del 20%. ¿De acuerdo? Ese sería más o menos el estómago que nos va a tocar, que nos tocaría tener con este activo. Lo veo un activo bien. Yo un 2,8 ya considero que ya es un dividendo decente. Tiene una tendencia alcista sin contar dividendos. O sea que para mí es un muy buen activo. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos aquí FGEQ, paga un 0,40, es de Irlanda, 688, paga un 2,4. Vamos allá.
FGQ, ¿vale? De acuerdo, lo que hemos hablado, 675 millones. Vamos a ver qué tal es la gráfica. Tenemos historial desde 2017 también y más o menos ha llegado como a un 150%. Sin dividendos tendríamos alrededor del 100. Vamos a ir a la pestaña de dividendos. Os he dicho un 2,4. Fijaros que el año pasado, por ejemplo, pagó un 2, pero en 2024 un 2,6, un 3,8 en el 23, un 2,5. He puesto un 2,4, pero podría ser entre un 2 y un 2,4 teniendo en cuenta 2025, ¿de acuerdo? Y como vemos, paga trimestral, pero empezando en febrero. Hemos dicho que es global, o sea que tiene un 66% de Estados Unidos y luego el resto, pues, se difumina con varios países más, se completa con varios países más. Vamos a poner el gráfico. FGQ. Bueno, vemos que también tiene una gráfica alcista. Al ser globales, pues no centrarse en un sector en concreto o en un país en concreto, pues parece que como la economía ha sido alcista de modo global, pues no tenemos ningún problema. Son ETFs de hucha, de ir metiendo, saber que de vez en cuando nos va a salir, por ejemplo, en este caso, un 35% en el COVID, pero se puede llevar bastante bien porque sabemos que en el largo plazo va a ir alcista. Simplemente nosotros en estas bajadas pues habremos comprado más barato. En el 2022 un 14, casi un 15 de bajada y en los aranceles aproximadamente un 22. ¿De acuerdo? Yo creo que está bastante claro. Si queremos más o menos entre un 2 y un 2,4 de dividendo y un dibujo alcista, pues está muy bien. Vamos con el siguiente. A ver. El ISPA, este es el que tiene ISIN alemán. Vamos a mirarle primero un momento aquí, ¿vale? De acuerdo, este es el que tiene ISIN alemán. Pero ya varios compañeros han dicho que no nos está reteniendo nada. He estado mirando y la IA a veces se lía, no sé si me da las cosas concretas, pero me ha parecido leer en algún foro que los UCITS, todos estos que estamos viendo son todos UCITS, que los UCITS no retienen en origen, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea con, llamémoslo, bueno, con ISIN alemán, no nos retiene, ¿de acuerdo? Pues este vemos que tiene más capital y que nos paga un 4,75. También es global. Vamos a verlo. Tiene un 0,46 de comisión, réplica física, ¿de acuerdo? Recordar que tiene leasing alemán. Si vemos con dividendos, tendríamos un crecimiento de 374. Tener en cuenta que empezamos en 2010. Luego vamos a ver otro ETF, el de Luxemburgo, que es calcado a este, pero como empezó en 2008, vais a ver qué gráfica más distinta, porque viene toda la caída del 2008 y ahora mismo como que estaría remontando la caída del 2008. Ya veréis, es súper curioso. Y bueno, seguimos con este, sin dividendos. Al pagar un 4,75, sin dividendos va a caer muchísimo, 125, aún así, bien, aún así es alcista, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué está compuesto. Veis que Estados Unidos lleva muy poquito, un 15%. La mayoría lleva un poco de todo, 13 de Australia, Hong Kong, Reino Unido. ¿De acuerdo? Vamos a ver a la pestaña de dividendos. Vemos que ha pagado un 4,5 en el 22, casi un 6 en el 23, un 5,2 en el 24, un 5 en el 25. O sea, yo he puesto 4,75 porque más o menos he interpretado un poco que viene bajando desde el 23, 24, 25. He puesto un 4,75, se podría pensar que para este año a lo mejor fuera un 5, pero no lo sabemos, ¿vale? Reparte trimestral empezando en enero, ¿vale? Y ahora vamos a ver su gráfica.
Vale, pues aquí le tenemos. Como vemos, al pagar más, se ha mantenido más tiempo lateral. Fijémonos que ha empezado en 2010, en 2009, y a partir de 2015 se queda en esta zona como enrangado, se traga aquí el COVID. Vamos a poner la regla para saber cuánto nos habría bajado en el COVID. Nos ha bajado casi un 40%. Recordar siempre la cuenta que he hecho yo. Si aquí arriba tuvierais 1.000 euros, aquí abajo tendríais 600. Si vais interpolando un poco cantidades vuestras, pues podríais imaginaros si esto seríais vosotros capaces de tragarlo, esa bajada del 40% o no. Luego, fijaros que la subida hasta 2022 apenas supera el máximo anterior. Toda esta bajada, que es la de 2022, habría bajado un 21%. Y los aranceles, que son estos de aquí, tendríamos una bajada aproximada del 16%, ¿vale? Así que ahora sigue siendo alcista, pero recordemos que hemos tenido todo este tramo lateral, aproximadamente entre 2015 y la última rotura que ha hecho aquí en 2025, este año, nos hemos mantenido aquí como en un lateral. Esto es fruto de un pago grande de dividendos, ¿de acuerdo? Los dividendos que salen de la cotización no le dejan crecer. ¿Por qué digo que si metemos los dividendos es un engaño? Vamos a poner los dividendos para que veáis cómo sería su gráfica si cuento dividendos, para que veáis el cambio. Fijaros ahora qué gráfica, vamos a quitar esto, fijaros ahora qué gráfica más bonita, qué poquito ha caído, cómo sube de bien, ¿de acuerdo? Quito los dividendos, fijaros cómo cambia la gráfica. Pongo los dividendos, ¿de acuerdo? Por eso digo que una vez que los dividendos salen de la cotización, no tienen que estar ahí. Realmente este activo estuvo más o menos lateral 10 años. En esta zona central estuvo lateral 10 años. No estuvo subiendo 10 años, quitando la bajada del COVID y del 2022, perdón. ¿Sabes? No estuvo haciendo esta subida tan continua 10 años. Se quedó lateral aquí 10 años. Bueno, este es un buen ETF, este me gusta, reparte muy bien, 4,75, quizás 5. Este es posible uno de los ETFs que meta en cartera. Recordar que hay que tener un poco de estómago. Si viene alguna caída de estas, ya veremos cómo es, si el tema de la guerra nos da por aquí una bajada similar a los aranceles o similar al COVID. Veremos a ver cómo retrocede, pero en como nos paga bastante, no sube tanto y hay que tener estómago con las caídas. Recordar que esto era un 40%. Vamos con el siguiente. VHIL. Es de Irlanda, tiene todavía más peso que el anterior, paga un 3,3 y es global, ¿vale? Vamos allá. Bueno, aquí lo tenemos una comisión del 0,29. Hemos dicho que tenía un buen tamaño. Acordaros que he puesto VHIL, lo voy a repetir para que lo veáis, VHIL, ¿vale? Le doy al que me sale y fijaros como el ticker es VGWD, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es porque tiene dos tickers. Realmente si ponéis el ISIN, es el mismo ISIN para los dos. Bueno, vamos a ver un poco este. Tenemos gráficos, desde el 2013 aproximadamente, nos estaría dando una rentabilidad del 200%. Si quitásemos dividendos, la rentabilidad caería al 100%. Vamos a ver qué es lo que tiene. Un 36% de Estados Unidos y luego tiene pues un poquito de todo. Casi un 10 de Japón, 6 de Reino Unido y luego Suiza con 4,6 y la mayoría ya son cantidades menores, menos de 3, pero ya tiene de todos. Como podéis ver, de todos.
Vamos a ver lo de los dividendos. Tengo apuntado en este un 3,3. Vamos a ver. 3,6 en 2022, 3,5, 3,4, 3,1. Yo hice la media, pues más o menos 3,3, pero podría ser, si sigue bajando, podría ser un 3, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tener cuidado con eso porque no son estables. Igual que unos van bajando, pueden subírtelo, ¿de acuerdo? Paga trimestral, empezando en primer mes es marzo, paga trimestral. Ahora vamos a ver qué tal en la gráfica. VHIL, como tiene menos recorrido desde el 2019. Vale, lo vemos que le tenemos quitado los dividendos y sí que tiene una gráfica más alcista. Vemos que no tiene el lateral ese que tenía el ISPA. Vamos a ver cuáles han sido las caídas. Un 35% en el COVID. Este es el 2022. Un 12%. Y la caída de los aranceles fue un 18,5%. ¿De acuerdo? Lo vemos bien. Yo creo que lo veo bastante alcista, lo veo asumible, te puede pagar entre un 3 y un 3,3. Veo también que es un ETF que tiene bastante capital. A mí me parece también una buena opción, ¿de acuerdo? Mientras tengamos aquí una gráfica alcista sin dividendos, yo veo ETFs sostenibles que vamos a tener que tener en ciertos momentos un estómago para aguantar las caídas. En esas caídas no ponernos nerviosos y aumentar posiciones, que ahí es cuando vienen nuestros descuentos, y seguir manteniéndolo en el tiempo usándolo tipo hucha del cerdito. Vamos ahora con el siguiente. Tenemos aquí ZPRG. También tiene bastante capital, no tanto como los anteriores, pero bueno, está por encima de los 1.000 millones. Paga un 4,2, también es global. Vamos a ver qué vemos. ZPRG. Aquí lo tenemos, ZPRG, tiene un 0,45 de comisión y sin irlandés, como hemos dicho, el tamaño bien. Bajamos y vemos aquí la rentabilidad. Tiene números desde el 2013 y nos habría alcanzado un 138 contando dividendos. Si no contásemos los dividendos, tendríamos un 40. ¿De acuerdo? Recordar que este paga 4,2. Tengo apuntado. Vamos a verlo ahora. Bueno, vamos a ver primero de qué se compone. Tiene casi un 50% en Estados Unidos, 10 de Canadá, 5 de Hong Kong y Reino Unido. Y ya pasamos a 3 de China, Italia, Francia. Vamos a la pestaña de dividendos. Bueno, y aquí tenemos apuntado, yo tengo apuntado un 4,2, vamos a ver. 4,2 en el 22, casi 4,2 en el 23, 4,1 en el 24, 4,2 en el 25. Parece que intenta respetar el 4,2. Paga trimestral y el primer mes febrero, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la gráfica. ZPRG. Bueno, pues aquí sí que tenemos más lío. Fijaros como el pagar el 4,2 le ha hecho mantenerse muy lateral. Fijaros el COVID, ahora lo mediremos, pero fijaros como del máximo del COVID no consiguió alcanzarlo en 2022, no ha conseguido alcanzarlo en enero de 2025 y ahora parece que lo está consiguiendo levantar. Esta caída fue en el 2015. A ver. Esta caída fue en el 2015. Tendríamos casi un 27,5% de caída. Si vamos al COVID, un 42% de caída.
en la caída del 2022 un 22% y la caída de los aranceles un poquito menos, un 18,5%. Pues este activo, a pesar de pagar bien, un 4,2 yo creo que es un buen pago, pues tenemos que hacernos un poco a la idea de que por el momento se está manteniendo en un lateral. Sí que es cierto que desde el COVID va un poquito alcista, pero no está consiguiendo romper los máximos de aquí. El pago del dividendo le está lastrando mucho, ¿de acuerdo? Está alcista, pero no nos puede extrañar que de repente te meta una bajada, pues ya digo, este 40% hay que saberlo llevar, ¿vale? Voy a meteros aquí el de... Acordaros que os he dicho al principio del vídeo que este de Luxemburgo es global y pues se me ha colado y he puesto Europa. Así que le vamos a meter aquí, ¿vale? Le vamos a meter como si fuera aquí, debajo del ZPRG. Vamos a meter el XGSD. Vale, vamos a mirarlo en YASTF. Bueno, aquí tenemos el de Luxemburgo. En este también no nos retienen en origen, ¿de acuerdo? Porque no tiene americanas. A pesar de ser de Luxemburgo, o sea que fiscalmente bien. Tiene un 0,50 de comisión, es de los ETFs más caros que tenemos. 819 millones, no está mal de peso, no es de los más grandes, pero también no es de los más pequeños. Aquí tenemos la gráfica. Fijaros como os dije que este es gemelo del ISPA, ahora lo miraremos. Fijaros cómo empezó justo en 2007, antes de la caída, y cayó todo lo que fue la crisis de 2008 y en 2009 ya empezó a levantar, pasó el punto cero, digamos, de rentabilidad gracias al pago de dividendos. Acordaros, si lo habéis visto en la tabla, tengo puesto una media de 5,5. Paga bastante. Ahora lo veremos bien abajo. Y como que ha llegado a dar una rentabilidad sumados dividendos del 181. Ahora quiero que veáis lo que pasa con esta gráfica si le quitamos los dividendos. Vale. Como pilló toda la crisis del 2008, pues no ha conseguido superar el dinero que, si pusiste dinero aquí, te has tirado 20 años para que solo tu capital levante por encima del cero. Ya sé que ha pagado bien dividendos y ahora lo veremos. Pero quiero que veáis la diferencia entre el ISPA, que creo que empezó en 2010, si no recuerdo mal, o por ahí, ahora lo veremos, y empezar antes, en el 2008. Puedo recortar esto para que lo veáis de otra manera. Lo recortamos para que empiece en el 2010, le ponemos los dividendos y fijaros cómo enseguida remonta. ¿Vale? Ahora lo miraremos de todas maneras comparados los globales, ¿vale? Vamos para abajo. Este es en el que no me venía los países, o sea, sí, el porcentaje invertido en los países. Entonces me he descargado el folleto suyo. Aquí le tenemos, el leasing, podéis ver que concuerda. Es réplica sintética. Y aquí tenemos un ejemplo de acciones que tiene. Fortescue, que es australiana, Hong Kong, Holanda, KIG creo que también era Hong Kong, Noruega, Australia, Gran Bretaña, Hong Kong, Río Tinto. Entonces, para que más o menos veáis, y fijaros cómo todos los porcentajes son muy pequeños. El porcentaje mayor es un 2,30. Vale, y ahora vamos a verle aquí en nuestra gráfica. XGSD. Fijaros que el gráfico es muy similar al anterior, pero tenemos la caída del 2008 y luego más o menos se ha quedado lateral aquí.
después de empezar a subir, se ha quedado lateral aquí como los últimos que hemos visto. Fijaros la diferencia con el anterior, el ZPRG, que todavía no había conseguido romper estos máximos, y este, en cambio, sí que ha tirado hacia arriba. Vamos a ver qué caídas, y aquí lo vais a flipar con la caída del 2008, os la voy a dejar para el final, para que sepáis que esto puede volver a pasar. Tenemos esta caída en el 2015, un 25%, la caída del COVID, un 40%, un 39%, la caída del 2022, un 24%, y la caída de los aranceles, un 16%. Vamos a ver si hubiéramos metido dinero nada más abrir este ETF, ¿cuál habría sido nuestra caída en el 2008? Un 66%. Un 66%, ojito. O sea que si llevas 1.000 euros, tendrías 440. Que sepáis que ojalá no tengamos que volver a pasar esto en los años que nos quedan de inversión, pero que sepáis que esto ya sí se considera estómago del fuerte, estómago del que le gusta el picante. Y como este, seguro que muchos más ETFs tienen caídas como esta en el 2008, pero si no tienen histórico hasta ese año, no lo podemos comprobar. O sea, no es que este ETF sea peor, es que como tenemos este histórico lo podemos ver. Muchos de los otros ETFs no tenemos este histórico para verlo. Vamos a pasar aquí. Y ahora voy a hacer lo que os he dicho. Voy a compararos este, que es muy parecido al ISPA, ¿vale? Vamos a añadir aquí abajo el ISPA. Y fijaros que nos lo pone desde 2010 porque nos pone el recorrido desde el que menos tiene, que es el ISPA, que es del 2010. Y fijaros cómo están muy parecidos, 370, 381%. Si les quitamos el dividendo, pues el ISPA, el alemán, parece que tiene un mejor desempeño a la larga, ¿veis? Consigue llegar lo que es el capital a casi 130 y en cambio el de Luxemburgo se queda como en 110, sin contar dividendos, ¿vale? Precisamente porque el de Luxemburgo nos ha estado pagando aproximadamente un 5,5 y el ISPA nos paga alrededor de un 5 o un 4,75, algo así. Esos dividendos que no nos pagan ayudan a que lo levante por encima del otro. Vamos a intentar meter aquí, no sé si va a ser mucho lío, vamos a intentar meter aquí los que hemos comparado en global. QDVW, fijaros, ¿tenemos puesto todo? No, dividendos. Con dividendos, el QDVW, que solo nos pagaba un 2,8, está bastante por encima de los dos que acabamos de ver, en lo que es rentabilidad total, ¿vale? Con dividendos. Vamos a poner alguno más, FGQ. Con dividendos, el FGQ, que nos pagaba solo un 2,4, llega bastante más alto. Porque al no darnos tantos dividendos, el dinero ha ido funcionando más y nuestro retorno en lo que es revalorización es mayor. Vamos con el VHIL. El VHIL se nos ha colado por aquí en medio. Nos daría aproximadamente un 110 con dividendos. Digamos que esto sería como rentabilidad total. Acordaros que sería algo menos porque si reinvertimos los dividendos nos habrían ido quitando el 19% aunque lo estuviéramos reinvirtiendo.
pero se nos quedaría ahí. Por el momento seguiría como más rentable, aunque pague menos, el FGEQ. Y ahora vamos a añadir el último que hemos visto global, el ZPRG. De todas maneras, recordar que ya nos ha ido recortando el plazo temporal porque se ajusta a comparar al que tiene menos histórico. Y el ZPRG, pues se nos ha colocado el último. El último como el que menos revalorización ha tenido. A pesar, bueno, el ZPRG pagaba un 4,2. A pesar de pagar un 4,2, se nos ha colocado por debajo. Fijaros como, por ejemplo, unos ETFs como el ISPA o el XGSD que pagaban entre un 4,75 y un 5,5, a pesar de pagar más, están por encima de este. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar también. Si, digamos, el peso del pago del dividendo lastra de verdad al activo o no. Fijaros como aquí esos, a pesar de tener un buen pago, no los ha lastrado tanto. Evidentemente, este que paga menos, pues ha tenido mucha más revalorización. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Depende de nuestro perfil inversor. Hay gente que preferiría más pago, hay gente que preferiría solo acumular. Entonces hay muchas opciones. Vamos a poner ahora Aquí hay una cosa mal. Vale. Aquí hay una cosa mal en la tabla. Están cambiados este y este, ¿de acuerdo? Porque estoy viendo que el de UK me pone que es el TDIP y no es el TDIP, ¿de acuerdo? El de UK es este y UKD. No sé por qué me habré equivocado apuntándolo. Vamos a ver primero el de UK, ¿verdad? El IUKD, el que paga 5,5, que hemos visto antes, aunque ya os lo he anticipado un poco en la tabla. IUKD, que tiene también el ticker IQQD, paga un 0,40, tiene casi 1.300 millones, bien. Esto lo tenemos con dividendos, vemos que empezó en 2006, con lo cual tuvo toda la caída del 2008 y luego, por supuesto, nuestra bajadita del COVID. Como paga 5,5, pues si le quitamos los dividendos, fijaros como ver la caída del 2008, pues se ve perfectamente que ha ido en negativo. Si le intentamos recortar un poco esto y le ponemos que ha nacido en el 2010, todavía estaríamos por debajo. ¿De acuerdo? No habríamos llegado casi en el punto cero. Vamos a ver ahora. Este hemos dicho que era todo de Reino Unido, 90% Reino Unido. Y los dividendos ha pagado un 5,8, un 5,5, un 6,3 en el 24, un 5,8 en el 25 y por eso yo le tengo puesto aproximadamente un 5,5. Podría ser un 5,5, un 5,8, o sea, paga muy bien, hay que decirlo, paga muy bien, pero luego lo vamos a ver en la gráfica que le lastra mucho. Paga trimestral, primer mes, marzo. Vamos a ver ahora la gráfica. Y aquí pues lo que hemos hablado. Tuvo una revalorización, aquí está ya sin dividendos, ya lo sabéis, tuvo una revalorización desde el 2008 al 2015, luego la devolvió toda otra vez al milímetro y ahora está haciendo otra vez que sube. Sí que es cierto que hemos ido cobrando nuestro 5,5 o 6 incluso en algún caso, pero este ETF se mantiene más bien lateral y por el momento no me está demostrando, aunque veo esto que sube, viéndolo desde aquí veo como que baja. Vamos a mirar, os guardo la del COVID, aunque aquí aquí tienes caídas de mucho alcance.
66%, lo mismo que hemos visto en el otro lado. Si aquí tengo 1000 euros, aquí tendría 440. Y si miramos la de 2008, 75%. Si yo hubiera entrado nada más nacer este ETF y hubiera tenido X dinero aquí, 1000 euros, por ejemplo, aquí abajo tendría 250. Ya digo que espero que no tengamos que vivir una crisis de estas, porque es de las crisis en la que la gente se tira de los puentes. ¿Vale? O sea, fijaros cómo el activo para mí paga demasiado y con lo cual no me sostiene la cotización de una manera que yo considere creíble, que yo considere buena. Por lo menos esa es mi impresión. Ya digo que hay 1000 perfiles de inversor. Yo veo que este máximo me devuelve todo lo que sube. Ahora, aunque me esté subiendo, ahora tenemos una crisis aquí con la guerra. Vamos a ver cuánto baja esto. Pero si esto vuelve a ser un máximo, tendríamos ya una tendencia prácticamente bajista, con un suelo en estos precios de 5. No me hace mucha gracia este ETF. Ya digo que para gusto los colores, ¿eh? Bueno, ahora vamos a mirar el TEDIP. Ya digo que el TEDIP es USA, creo, si no me he equivocado también. Es el que tenemos de Holanda. Paga 4,2. Vamos a verlo ahora, de todas maneras. TEDIP es lo mismo que VDIP, creo que era. Sí, es el mismo ticker que el VDIP. Ya digo, hacer caso a los ISIN, que los ISIN son iguales. 0,38 de comisión, casi 7.000 millones, un fondo grande. Y contando dividendos tiene desde el 2016 pues 215%. Si le quitamos los dividendos, 110 más o menos. O sea que casi un 100% lo ha hecho, bueno, algo más de un 100% lo ha hecho por dividendos. Recordar que este tengo apuntado que pagan 4,2. Pues no, este era también global. Sabía yo que no me sonaba. Este era también global. Yo creo que al hacer la tabla me lo ha cambiado. Este era también global. Este le teníamos que haber comparado con los anteriores. Estados Unidos 24%, Suiza 10%, Francia 10% prácticamente, Reino Unido 9%, Alemania, Japón. Tiene un poquito ahí de España. Vamos a mirar los dividendos. Pues en los dividendos yo tenía apuntado cuánto hemos dicho, 4,2. En el 2022 pagó un 5, 5,2 en el 23, luego bajó a 4,6, 4,2 en el 25 y por eso le tengo apuntado por cómo va bajista pagando un 4,2. Paga trimestral, primer mes marzo. Y ahora vamos a ver qué tal en la tabla. ¿Qué tal la gráfica del TEDI? Esto es en dividendos, ¿de acuerdo? Vemos aquí que tenemos desde 2019 y tiene, a pesar de pagar un 4,2, fijaros qué tendencia más bonita hacia arriba. Pagando un 4,2, ¿eh? Vamos a mirar esta caída que es el COVID. 36%. La caída del 2022, que es esta. Un 16%. Y la caída de los aranceles, un 18%. Pero fijaros cómo haciendo máximos más altos, mínimos más altos y paga muy bien, paga un 4,2. Este es otro de los ETFs en los que yo me he fijado. En tanto el ISPA como el TEDIP, para mí son dos ETFs que considero para tenerlos en cartera. Te van a dar un buen dividendo y te van a revalorizar por lo menos algo. Fijaros el sufrimiento
que habríamos tenido con el anterior, aunque ya digo que es solo de Reino Unido, eso también se nota, que afecte solo a un país, tanto para mal como para bien. Pero fijaros, por ejemplo, cómo tira para arriba. Bueno, y ahora sí, vamos ya con los siguientes, los USA. Vamos con el SPPD. Es uno muy pequeñín, ¿de acuerdo? 45 millones, no me gusta eso, prefiero que pasen de 100, que tengan más. Pero vamos a verlo, paga aproximadamente un 2. Vamos a verlo. SPPD. Aquí tenemos el SPPD, 0,40 de comisión. Aquí tenemos que es pequeñito, eso no me gusta. Replica el SP High Yield Dividends, una parte del SP solo. Y tenemos histórico desde el 2019. A pesar de pagar un 2, fijaros como la revalorización ha sido solo un 50%. Vamos, la revalorización no, perdón. El total return, el pago con dividendos y con revalorización. Y en cambio, si le quitamos los dividendos, habría hecho un pico de 32. Todo esto en 7 años. Recordemos que es desde el 19. 92% de Estados Unidos. Y si vamos a dividendos, pues más o menos lo que hemos hablado. 2% en el 22, 2% en el 23, 2,1 en el 24, 2,2 en el 25. Paga trimestral, primer mes, marzo. Vamos a verlo en gráfica. Y esta es la gráfica sin dividendos. Un activo que se queda mucho lateral, se ha quedado muy lateral a pesar de pagar poco, de pagar un 2. Digo un 2 poco porque ya hemos visto otros ETFs que nos paguen más. Un 2 realmente no sería tan poco. Y vamos a ver un poco cuáles han sido las caídas en este ETF. 35% casi en el COVID. En 2022 habría sido casi un 22. Y en los aranceles, si los contamos desde aquí arriba, habríamos tenido un 18. Vale, lo único que revaloriza para pagar un 2, pues va muy lateral. Para hacer este lateral, cojo uno que me pague más. Pero bueno, sí que es cierto que es de un sector, de una parte muy concreta de Estados Unidos. Vamos con el siguiente. FUSD. También paga un 2. ¿Vale? Ya tiene más de 1.000 millones, tiene menos comisión. Vamos a ver cuál es. A ver. Aquí. Aquí le tenemos, FUSD. Comisión de 0,25, más de 1.000 millones. Replica un índice Fidelity Use Quality Income. Fijémonos, como aquí sí que tenemos histórico desde 2017 y sí que ha conseguido hacer dos picos como en 180. Este pagaba un 2, acordaros. Voy a bajar abajo para verlo. Un 2,1 en el 22, un 2,4 en el 23, un 2,2 en el 24, un 1,5 en el 25. Cuidado con esta bajadita. Y nos paga trimestral empezando en febrero. Vamos a ver por qué nos está haciendo esto. 94% de Estados Unidos, eso ya lo hemos dicho. Vamos a ver por qué se nos queda aquí. Es el PPD, ¿no? No, FUSD, perdón. FUSD. Bueno, pues vemos que tiene una tendencia alcista. Tuvo un momento lateral aquí en el 22-23, pero consiguió romper. Estos serán los aranceles. Vamos a mirar cómo vamos de estómago.
En el 2020 cayó un 35. El 2022, bueno, realmente la caída sería desde aquí, un 14, un 15. Y luego si contamos este pico, cayó hasta aquí, es un 15. Podemos considerar un 15 toda esta zona. Y en los aranceles, un 25. Recordar siempre, para haceros cuentas de si los sabréis soportar, aquí tenéis 1.000 euros, aquí tenéis 750. Lo veo bien, le veo bastante alcista, veo las caídas bastante controladas, un 25, lo que llevamos ahora de guerra un poquito. Es un buen activo. Hemos dicho que paga un 2, paga poco, quizás, teniendo en cuenta otros que hemos visto, pero como estabilidad, pues está bien. Vamos con el siguiente. QDVD, ¿vale? Que también paga un 2,1 aproximadamente. Vamos a ver. ¿Vale? QDVD 0,35 de comisión, más de 500 millones, ya vamos mejor, vamos mejorando. Y este ha conseguido dar aproximadamente un 250%, ¿vale? Tenemos histórico desde 2014. Si le quitamos los dividendos, habría dado cerca de un 180 de revalorización. Vamos para abajo, dividendos, 2,2 pagó en el 22, 2,2 en el 23, 2,2 en el 24, 1,75 en el 25. A este hemos dicho que le había puesto un 2,1. Bueno, sí, más o menos. Cuidado con esta bajadita de 2,2 a 1,7, pero podríamos pensar que nos puede pagar un 2. Ya digo que dependiendo. Este parece semestral porque ha pagado aquí y aquí, pero por ejemplo en el 26 ha empezado a pagar en febrero. No sé si seguirá haciendo semestral, pero se ha cambiado de meses. Y vamos a verle en gráfica. QDVD. Bueno, pues como vemos también tiene una tendencia alcista. Este hemos dicho que paga un 2, un 2,1. Vamos a ver qué tal habría sido las caídas. 33% en el COVID. 16-17% quizás en el 2022. 23% en los aranceles. Lo veo un buen activo también. Paga poquito, paga un 2, un 2,1, pero tienes revalorización. Eso me gusta. ¿De acuerdo? Tenemos revalorización, así que bien. Vamos ahora con el siguiente. QDVX, que paga ya un 3,5 y es de Europa. Vamos a ver. QDVX. Y sin Irlanda tenemos 0,28 de comisión, 810 millones de fondo. Bueno, podría ser mejor, pero está bien. Tenemos desde 2017 y aproximadamente ha llegado a dar un 86%. Este recordamos que es de Europa y paga un 3,5. Si le quitamos los dividendos, se nos va a quedar en el 40%, más o menos. Vamos a verlo aquí, como es europeo. Tenemos Suiza un 18%, Reino Unido casi un 15%, 12% Francia, 9% Italia y así vamos bajando. Vamos a ver los dividendos.
4% pago en el 22, 4 en el 23, 3,3 en el 24, 3,2 en el 25. Fijaros cómo unos años podemos entrar pensando que nos va a pagar un 4 y luego de repente 3 o 4 años después nos puede estar pagando cerca de un 3. ¿De acuerdo? Yo le tengo apuntado aquí el QDVX, un 3,5, así que más o menos estoy confiando en que se mantenga en el 3,5. Y como vemos, también es semestral desde mayo, pero ha pagado en febrero. No sé si pasará ahora a ser semestral desde febrero. Vamos a ver la gráfica. A ver, que le he puesto etcétera. Vale. Pues aquí tenemos el QDVX desde 2017. Sí que va alcista. Hemos visto que más o menos paga un 3,5. Le lastra un poquito más, parece que va un poquito más lento, pero bueno. Ya paga bien, es solo Europa, recordar. Casi un 40% de caída en el COVID. Si vamos al 2022, un 18%. Y si vamos a los aranceles, un 15%. Bueno, creo que es bastante digestivo. Podemos aceptar que nos pague un 3,5 y por lo menos veo máximos más altos, veo mínimos más altos. Me gusta, también me gusta, con un 3,5. Creo que está todo dicho. Tiene buen dibujo, a pesar del pago del 3,5, aunque le lastra un poquito, consigue mantener la tendencia alcista, así que me gusta. El XGSD ya le hemos comentado. Vamos al FEUI, también es de Europa y paga un 3,5 también. Tiene poquito capital, esa es la mayor pega que tiene este. Vamos a verlo. FEUI, 0,30 de comisión, solo 26 millones de capital. Eso me tira bastante para atrás, porque puede ser un fondo que luego te cierren, aunque es bastante nuevo, lleva desde 2019. Ha podido alcanzar un 78%. Recordemos que este le tengo apuntado un 3,5. Si no contamos dividendos, te habría hecho un 44%. Vamos para abajo, como vemos tiene parecido al otro, 18% Suiza, 16,5 Reino Unido, 14,7 Francia, 11 Alemania. Vamos a ver lo de los dividendos, si lo tenemos bien. Pagó un 3,1 en el 22, un 4,2 en el 23, un 3,6, un 3,5. Yo le tengo apuntado 3,5. Paga trimestral a partir de febrero. Y vamos a ver en la gráfica cómo la tiene. FEUI en el SETRA. Salió justito antes del COVID. Por el momento sí que tiene máximos más altos, mínimos más altos, con lo cual, aunque sea joven, está bien, le veo bien de tendencia. En el COVID cayó 35, en el 2022 cayó un 30, en los aranceles cayó un 17. Fijaros cómo desde estos puntos altos del 2021-22 prácticamente ha estado siempre por debajo hasta después de los aranceles. Ya después de los aranceles sí que ha roto, pero sí que confirmo que sigue habiendo máximos más altos, mínimos más altos, ¿de acuerdo? No le veo mal, pagando un 3,5, siendo europeo, no le veo mal. Igual que el QDVX, no lo veo mal. Vamos ahora con el siguiente, SPIW,
también de Europa. Vale, aquí lo tenemos, Easing de Irlanda, 0,30 de comisión, casi 1.500 millones, no está mal. Nos habría dado con dividendos un 213 desde el 2012, tenemos datos. Si le quitamos los dividendos, pues habríamos rozado el 100%, quizás, 95%. Recordemos que este nos paga aproximadamente un 4. Vamos abajo a verlo. 3, 3,8, 3,8, 4,6. He puesto un 4 por esta subida del final. Si no, sería más bien un 3,84 y a ver cómo se va dando. Es semestral, primer mes marzo. Me he saltado la composición, pero vamos. 21,5 Alemania, 21,5 casi Italia, 14 Finlandia, 14 Francia, Bélgica y luego ya vamos bajando. Pero no está mal para pagar un 4. Además me resulta curioso, no me había fijado en esto, que la mayoría de los ETFs que he ido mirando y los que habéis visto pagaban más en el 2022 y han ido bajando, y me parece curioso este salto al revés, que pagues menos y lo vayas subiendo. 3,1, 3,7, 3,8, 4,6. Quizás intente hacerlo creciente. Pero me parece mucha subida para sostenerlo. Bueno, vamos a mirarle en la gráfica. Bueno, como tenemos por aquí otros ETFs que pagan bastante, se nos quedó lateral en toda esta zona, desde el 2017 hasta prácticamente la rotura de los aranceles, se nos quedó lateral. Vamos a ver, en el COVID nos cayó un 40, en el 2022 nos cayó casi un 30, y los aranceles imagino que es esta mecha, desde ahí, nos cayó un 13,5. Bueno, gracias a esta zona final del gráfico no se ha quedado lateral y lo vemos alcista. Paga bien, paga un 4 y pico, así que bastante bien. Y bueno, tendríamos que aguantar algún panorama de estos lateral, alguna caída del COVID. Fíjate, si en el COVID fue un 40, pues si te viene un 2008, a ver cómo te pilla. Pero bueno, tenemos varias caídas de estas que ya sabemos que hay que tragar saliva. Ahora voy a colar un ETF que no sale en la tabla, ¿de acuerdo? No sale en la tabla porque le he querido poner como ejemplo. Ese ETF es el UDIP, UDIV, vamos a mirarle como ejemplo de lo que no debería hacer un ETF. Aquí tenemos el UDIP, ¿de acuerdo? Y vais a entender con todos los ETFs que hemos ido viendo, si os estáis tragando la chapa que os estoy metiendo, vais a entender a qué me refiero lo que no tiene que hacer un ETF. Por lo menos en mi opinión, como inversor, ¿de acuerdo? 0,45 de comisión, tiene leasing de Irlanda, 660 millones, ¿vale? Este creo, bueno, vamos a ir primero a los dividendos para que lo entendáis todo. Vale, paga dividendos mensuales. Tenemos gráfica creo que desde el 23. Vamos a mirarlo primero. Desde el 22 tenemos gráfica y los dividendos que paga este ETF han sido
de 11,3% en el 23, de 10,7% en el 24 y de casi 10 en el 25. Entonces dirás, joder, qué bien porque me paga mensual y me paga un 10 o incluso más de dividendos. Sí, sí, todo muy bonito. Hasta ahí todo muy bonito. Vemos que tiene este sería un poco global, digamos, tiene un 21,5% de Estados Unidos, tiene Brasil, Reino Unido, tal. Pero el problema que tiene este ETF es ese 10% que paga. Veis que esto es con dividendos incluidos. Todos los ETFs que hemos ido mirando, más o menos acababan teniendo un recorrido alcista. Si a este le quito los dividendos, fijaros lo que pasa. ¿Dónde se me viene? Y ahora lo vais a ver todavía mejor en la gráfica. O sea, paga un 10%, sí. Yo no te digo que no. Si tú mantienes eso 10, 11 años quizás para recuperar la inflación, igual recuperas lo que hayas invertido y a partir de ahí podrían ser ganancias. Pero vamos a ver ahora la gráfica. Ya os digo que ni lo he querido meter en la tabla, pero quiero que veáis qué es lo que hace. Bueno, tengo pintados... Nah, esto lo podemos quitar. Vale, aquí está la gráfica sin dividendos. Pues os ha pagado un 10% o incluso más. Pero igual que os digo que a mí me da seguridad cuando veo mínimos y máximos más altos, como que a pesar de los traspiés que hay por el camino, consigues levantar, consigues ir hacia arriba. Aquí parece que intenta ir hacia arriba un poquito desde los aranceles. Pero fijaros, desde el 2022, como todo para abajo. Para mi gusto, este ETF está pagando demasiado y entonces tú estás perdiendo en lo que es la revalorización del activo. Como mínimo, que te me quedes lateral. ¿Sabéis? Por ejemplo, aquí en el 23 sí que se podría considerar, si quitamos este trozo, que estamos un poco laterales y hemos tenido la caída de los aranceles. ¿De acuerdo? Vamos a ver si acaba superando esto de aquí. Tener en cuenta que ahora está lo de la guerra. Pero a mí ese pago del 10% y ver esta gráfica así, por lo menos no me gusta. Pienso que no es lo que debería de hacer el ETF. Recordad que en los otros que hemos visto, del 2022, luego tenemos un crecimiento, luego viene el traspiés de los aranceles y luego seguimos hacia arriba. Esto tenemos la caída de 2022, no tenemos ese crecimiento por ningún lado, tenemos un lateral, luego viene la caída de los aranceles, subimos y todavía estamos luchando estas zonas. Si ahora viniera otro traspiés, bajaríamos al mínimo de los aranceles o más abajo, confirmando que tenemos una gráfica bajista. Pero, como digo, perfiles de inversión hay muchos. A mí esto no lo he querido ni siquiera poner en la tabla, a pesar de que alguno de los compañeros quería también verlo. Bueno, y ahora vamos con dos ETFs que la verdad que no tenía ni puñetera idea de dónde ponerlos, porque son muy exquisitos. El SHUX tiene solo 137 millones y coge unos valores de los Consumer Staples USA, ¿de acuerdo? Y el V20D es un poco raro y tiene como un 20% de otros ETFs y un 80% de bonos en euros. Vamos a verles los dos. Vamos primero con el SUX, que más o menos paga un 2. Este es de un sector muy concreto, del Consumer Staples, ¿vale? Tiene una comisión baja del 0,12. El leasing de Irlanda, 134. Para mí es poco capital, pero bueno. Tenemos desde el 2017, perdón, historial.
y ahora mismo nos habría hecho más o menos un 115% contando los dividendos. Recordar que este tengo apuntado un 2. Si le quitáramos los dividendos, un 75. Tiene Consumer Staples de USA, el 98%. ¿No ves? Bienes de consumo básico, un 95% de la posición, con Walmart, Costco, Procter & Gamble, Coca-Cola, Philip Morris. ¿De acuerdo? Vamos a dividendos. Y aquí pagó un 3,1 en el 22, un 2 en el 23, un 2,5 más o menos en el 24, un 2 en el 25. Así que yo le tengo apuntado como que rondará el 2. Puede ser un poquito más, puede darte un 2,3, un 2,4, pero por el momento rondará en 2. Aquí no sé muy bien lo que están haciendo. Parece que es como semestral o que ha intentado desde el 2023 ser semestral empezando en febrero. ¿Vale? Creo que va por ahí los tiros. Y ahora vamos a verle en la gráfica. SUX. Bueno, pues yo veo una tendencia alcista. Lo veo bien, desde 2017 veo máximo, veo otro máximo. Vamos a ver qué caídas hemos tenido. El COVID, fijaros cómo el COVID es mucho más pequeño que en otros, 25%, al ser el sector defensivo, un 25%. Vamos a ver en el 22, un 16,6%. Y vamos aquí en los aranceles, un 17,3%. Ahora con lo de la guerra, pues nos está haciendo una bonita vela para abajo. Vamos a ver qué tal, pero en principio yo veo mínimos más altos, máximos más altos. Lo único que no me gusta de este es que paga un 2%, que me parece poco viéndolo con otros, que tiene un peso de solo 137 millones, que bueno, es pasable, pero me gustaría más. Y la gráfica para mí está bien, veremos a ver cómo acaba el panorama que tenemos ahora, pero para mí la gráfica está bien. Ya sabéis, un ETF solo del consumo defensivo de Estados Unidos. También remarcar que la comisión es de 0,12, que es de las más bajitas que he visto. Y bueno, ahora vamos con el otro, con el V20D, que es el que tiene una parte en ETFs y otra parte en bonos. Vamos allá. 0,25 de comisión, Isen de Irlanda, y solo tiene 14 millones. Eso es lo que me echaría para atrás a mí de este ETF. Como veis aquí, tiene como Vanguard estrategia de vida, 20% en un CITS ETF de calidad, en un ETF de gestión activa. Y luego en algún lado lo pone, por aquí, que tiene un 8% invertido en bonos y cogidos al euro. Vamos a ver, tiene muy poquito, solo lleva 5 años de vida. Eso también puede afectar a la hora del volumen del ETF, ¿de acuerdo? Que sea pequeñito, que solo tenga esos 14 millones, puede ser por eso. Pero aún así me echa un poquito para atrás. Aquí ya tenéis los dividendos incluidos, este paga un 3,2 aproximadamente. Sin dividendos, pues si hubiéramos entrado en el 21 o en el 22, iríamos negativos. En revalorización, ¿vale? Sin contar dividendos. Con dividendos iríamos ahí a la par. Vamos a bajar a dividendos. En el 22 pagó un 1,8, un 3 en el 23, un 3,3 en el 24 y un 3,4 en el 25. Parece que por el momento lo está haciendo como creciente, como ya hemos visto algún otro. Paga semestral, primer mes junio. Y ahora vamos a ver en la gráfica el V20D qué tal lo ha hecho.
Esta es la gráfica sin dividendos. ¿De acuerdo? Tenemos la caída del 2022. Esto, como tiene muy poquito gráfico, se ve así de feo. La caída del 2022 es un 20%. ¿De acuerdo? Un 21 quizás le podéis poner, un 21%. Que no es mucho. Y los aranceles, tenemos una caída de un 7,5. Por el momento, al tener poco tiempo y haber empezado en el 22, pues lo vemos bajista. Hay que ver si esto continúa alcista. Por el momento, mientras otros han conseguido sobrepasar el máximo de los aranceles, este no lo ha logrado. Y ahora está haciendo velita con los temas que tenemos ahora de la guerra. Vamos a ver qué tal. Por el momento tiendo a pensar que estamos laterales bajistas, sobre todo porque aquí no he conseguido el máximo más alto que el anterior, a pesar de que en los índices sí que se ha conseguido. Recordar que paga aproximadamente un 3,2, 3,4. No paga mal, pero es pequeño, tengo poco donde comparar, no me supera el máximo. Yo le tendría un poquito, si metemos algo, con reojo. Y bueno, más o menos eso ha sido todo. Aquí tenéis todos, quitando el VDIP, que no le he metido aquí, y bueno, y algún pequeño error que teníamos aquí, que luego lo corregiré. Abajo os dejaré, como con el anterior vídeo, los tickers con los ISIN, para que podáis copiar y mirarlo por vosotros mismos en JassETF. Y bueno, nos vemos en un siguiente vídeo, que ya será el último, donde analizaré los ETFs que sacan el dividendo de opciones y un par de ETFs o 3 de emergentes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Venga, un saludo, hasta luego. A strange day is coming to America, says Chaikin, who predicted the 2020 market crash. A massive and surprising new transition that could determine the next big wave of wealth. If you own regular stocks, you're in for a big surprise.